¿Qué tal amigos? Hoy vamos a estar hablando y charlando un poco con el gran Terciomen. Es un personaje de Instagram, en YouTube tiene más de 2000 seguidores y es un gran defensor de lo que es la hispanidad, ¿no? En redes sociales, crea temas, canciones, es como dicen en España, un gran friki de la historia y defensor de la leyenda negra. Ya se acaba de conectar, vamos a pasarle la invitación para que se nos una. Va a estar muy interesante y divertido, pues. Es todo un personaje el hombre. Ya estamos esperando que haga conexión. Saluda a la gente que se está conectando. Lisandro BT. Hola Terciomen, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno, aquí encantado de saludarte y vamos a tener una charla muy interesante, ¿no? Hablando de lo que es la leyenda negra. Pero bueno. Igual, claro. Vamos a hablar eso, de la leyenda negra y sus efectos en la actualidad, ¿no? Así es, que es un tema que está en boga hoy en día, que mucha gente quiere la leyenda negra y piensa que es real, pero si nos ponemos a buscar documentación y leer libros, pues es totalmente falsa. Así que bueno, te dejo el mando del live a ti. Desde luego existe una leyenda negra, ¿no? Lo que no existe son los hechos que narran la leyenda negra. Sí, claro, por supuesto que existe y eso lo podemos ver, por ejemplo, en países como en Venezuela, que la gente piensa que en verdad, o sea, se independizaron de España cuando en realidad era una provincia española y Exacto. Los venezolanos eran españoles, de ser. Exacto, sí, exactamente. De hecho, sabes que yo estudié en Venezuela. Sí, tú eres venezolano. En el colegio. El público, que eres venezolano. Sí. A ver, yo nací en Valladolid. Claro, porque yo nací en España y tengo acento venezolano. Tú naciste en Venezuela y tienes acento al revés. Fíjate, yo nací en Valladolid. Ah, naciste en Valladolid. Yo nací en Valladolid. Sí, pero pasé gran parte de mi vida en Venezuela. Ah, vale. Entonces, para ¿en qué parte de España que te conoce, pues viviste muchos años allá, ¿no? Estás casado con una venezolana, ¿no? Sí, claro. Pues sí, bueno, como te estoy contando, ¿no? Lo de la leyenda negra, pues no solo la independencia, también la gente quiere que en verdad, o sea, España fue un país que invadió Venezuela y no era parte de ella y se independizaron. También hay muchas otras cosas. ¿Cómo? Sí, justamente quería hacer ese comentario, ¿no? Porque, de hecho, fíjate que en el nombre de tu cuenta, que se llama Venezuela Colonial, ¿no? Sí. Yo entiendo que, a ver, obviamente, si queremos, o sea, dentro de la historiografía, ya la época en la que en Venezuela formó parte de la monarquía hispánica, pues hay que, o sea, si no hablas de Venezuela colonial, pues no se entiende, ¿no? Porque además es muy largo también. Y bueno, la Venezuela de la monarquía hispánica es un poco largo, ¿no? Pero el caso es que, claro, el diccionario Cambridge, por ejemplo, con el tema de colonia, ¿no? Ellos lo definen de forma muy clara, ¿no? Y lo tengo aquí anotado. A country or area controlled by a more powerful country. Es decir, un país o área controlada por un país más poderoso. Los británicos no tienen ningún problema en definir con claridad que es una colonia, porque eso es lo que es una colonia para ellos. Para ellos, una colonia es un lugar que tú pones ahí, lo controlas con tu gente y se acabó. O sea, no hay ninguna autonomía ni hay ningún... Mientras que, claro, luego los de la RAE me hace gracia porque tienen... como que les cuesta un poco más definirlo y tienen que ampliar el concepto para poder llamar colonia a lo que llamamos colonia, ¿no? Porque ahí en la red sale como conjunto de personas procedentes de un territorio que se establecen en otro. Lo deja un poco al aire, ¿no? Y cuando buscas otros conceptos, ven que te dice, bueno, que hay formas muy diversas de colonia, ¿no? Es decir, ya claro, porque
¿cómo vas a llamar colonia, ¿no? A la época en la que América formó parte de la monarquía hispánica, ¿no? Entonces, yo noto ese problema que existe, ¿no? A veces para definir las cosas, que es el gran problema, y de hecho lo decía Arturo Pietri, ¿no? Claro, que decía que existe una vacilación sobre la misma forma en la que se nombra Hispanoamérica, ¿no? Que existe que es Hispanoamérica, Hispanoamérica, América Latina, muchas formas de llamar a la misma cosa, ¿no? Que deja claro que no hay un consenso sobre la cosa que se nombra. Entonces, eso es un problema que tenemos de percepción tanto en Venezuela como en el resto de Hispanoamérica, como en España, sobre nuestro pasado, ¿no? Creemos que hemos sido de una forma que no hemos sido, y eso es potente consecuencia de la leyenda negra, y eso tiene, bueno, efectos hasta la actualidad, y ni te digas, es que yo creo que incluso en la actualidad es cuando más la estamos padeciendo, porque probablemente la leyenda negra no caló mucho durante la monarquía hispánica, pero es que la leyenda negra en la actualidad es lo que sostiene el argumento del que no quiere que nosotros sigamos teniendo un proyecto común, ¿no? Bueno. No, tal cual firmo todas las palabras que dice. Hay que aclarar que cuando yo entré a Venezuela Colonial, yo soy miembro, es un equipo, a mí me chirriaba un poco el nombre de Venezuela Colonial. Tengo que admitirlo, pero el fundador de la página se llama Adolfo Varela, mi compañero y socio. Un saludo desde España, él está en Venezuela, en la isla de Margarita. Pero claro, él utiliza la palabra colonial más como marketing, ¿no? Porque la página en Venezuela se conoce como colonial. Pero la definición correcta del término colonial, por lo menos para los hispanos, es de poblamiento. Inclusive el rey Felipe II en su documentación, y también el jesuita Joseph Gumilla, que estuvo en el sur del Orinoco, utiliza la palabra colonial en documentaciones un montón de veces, de fundar colonias, que son poblaciones. Entonces, el término colonia para un hispano es el de poblamiento. De hecho, en México, hoy en día, a los barrios se le llaman colonias, como es la definición correcta original del término. Lo que pasa es que a partir del siglo XIX, los ingleses y los franceses, pues, cambian totalmente el término de la palabra y son más como la colonización inglesa es más de factoría, de explotar a los territorios y no considerar exacto, y no considerar a los habitantes de esos territorios pues como iguales. En cambio, España en América consideraba como iguales y con los mismos derechos tanto a los españoles peninsulares o insulares, que son los canarios, como a los americanos, los españoles americanos. Exactamente. Sí, y eso se ve claramente como ellos tienen su concepto, ¿no? de colonia, que no tiene ningún tipo de vacilación al decir que simplemente es un territorio controlado por una entidad más poderosa, un país más poderoso. Sí, yo creo que nosotros los hispanos debemos de rescatar el término colonia original. Creo que es el deber ser de como lo utilizan en México, como de barrio, de población, de un pueblo, mi colonia, tal, pero sí. Lo que pasa es que a partir del siglo XIX se le dio esa connotación tan negativa que nos trae como malos recuerdos, aunque, ojo, hoy en día la palabra colonia no es totalmente negativa, porque a lo que es a términos numismáticos, en Estados Unidos es muy reconocida la moneda colonial española, inclusive el primer dólar del mundo fue el real español. Entonces ellos le llaman a la moneda de los reales pues el Spanish Colonial o dólar Spanish Colonial, lo llaman así. Y también en cuanto a arte, por ejemplo, en México, en Perú, el arte colonial pues deslumbra grandes épocas del pasado para ellos. O sea, no es algo
que tiene connotación negativa. Está claro, está claro. Sí, está claro. Sí. Evidentemente, y por cierto, tú me has mencionado que hay un documento en el cual Fernando el Católico justamente utiliza el término de colonia. Felipe II. Vale, Felipe II. Vale, perfecto. Hombre, si lo tienes por ahí, luego me lo pasas para. O si me dices, bueno, ¿dónde lo pongo? Nosotros hicimos hace un tiempo hicimos un post sobre esta deriva, ¿no? Y ahí citamos el documento que se refiere Felipe II, que manda a fundar colonias en América, y también el del jesuita Joseph Cumilla, que es un jesuita, como dije, que estuvo fundando muchas poblaciones al sur del Orinoco, en Venezuela, y también en los llanos colombianos. Mira, pues sí vas a tener razón, porque yo justo había una cosa que a mí no me cuadraba, y era que los romanos utilizaban también el término de colonia, por lo que he podido entender. Entonces, claro, ya va, pero los romanos justamente tenían esa misma filosofía, ¿no? De replicar las civis en otros territorios, ¿no? No la de solo de fundar, pues, bueno, el puerto comercial se puede hacer puntualmente en algún caso, pero el término colonia veo que se utiliza dentro de la historia del Imperio Romano como es una referencia a la expansión de la civis, ¿no? Entonces, pues está bien, está bastante guay tener o sea, que se ponga sobre la mesa este debate, ¿no? Sí, claro. Es que hay tantos debates entre los mismos hispanistas que a veces sí. hasta tontos, ¿no? En estos días nosotros entrevistamos a un masón, y entonces por entrevistarlo ya nos tildan a la página de masónica y cosas del estilo. Sí, vi un comentario que yo dije, pues, yo no vi en tu página. Hay una cosa me causa gracia. Fíjate, pues mira, hay una cosa que, a ver, claro, ojo, que yo con esto no quiero relativizar, porque yo desde luego relativista no soy, y menos en lo moral, pero yo entiendo muchas veces que alguien bien intencionado puede terminar en ideas equivocadas, o en una sociedad determinada, o en un tal que luego al final quizás ni le representa ni es tan activo en ella, o como se quiera ver, ¿no? Por ejemplo, el fundador del sistema de orquestas nacional en Venezuela, mi mujer es violista, él es masón, y la verdad es que no se le puede negar el trabajo formidable que hizo con el sistema de orquestas en Venezuela. A ver, luego ya pudimos revisar su vida. Yo la verdad no la conozco en profundidad, pero sí sé que era masón, lo sé porque lo he escuchado dentro de los que están en la orquesta, ¿no? Entonces, no es por relativizar, porque yo obviamente no tengo esa forma de, o sea, no tengo eso por bandera, porque mucha gente que relativiza sobre todo, ¿no? Entonces, no, hombre, pues que al final, no, a ver, hay cosas que son incompatibles, hay ideas que son incompatibles, o personas que realmente no pueden muchas veces avanzar a su mismo destino si no se tienen ciertas cosas claras. Pero muchas veces piensa que, bueno, que existen personas que toman ciertas decisiones, incluso de formar parte de algo o de estar dentro de una postura, que al final incluso con el tiempo la abandonan, o que al final, pues mira, al final ni tan activos eran. Entonces, claro, pues no se puede tampoco, en este sentido, una condena total de un personaje o de bueno, como en este caso, a ver, si tú habrás entrevistado a este señor, por ejemplo, que se llama Masón, como quizás mañana entrevistas a un carlista, ¿no? O sea, sí. Dime. Nosotros como página de historia, o sea, tratamos de buscar todas las fuentes posibles. De hecho, si nos ponemos a estudiar la historia, hay grandes personajes dentro de la monarquía hispánica que fueron masones y fueron grandes defensores de España. Por ejemplo, el conde de Aranda. El conde de Aranda fue un personaje que defendió hasta lo último la unidad española. De hecho, él cuando se apoyó la independencia de Estados Unidos, recomendó no hacerlo porque eso iba a servir de ejemplo
a las provincias de la América Española. Y al final él tuvo razón. Y también recomendó al rey hacer como una especie de Commonwealth para evitar las independencias de las provincias de ultramar. Inclusive le llevó a recomendar trasladar la corte a la Ciudad de México, que la Ciudad de México en aquella época pues era la ciudad más poderosa del mundo y más rica, inclusive más rica que la misma España. Claro. Entonces, sí. Evidentemente una persona puede defender ciertas causas y tener ciertas causas en común. Lo que ya pasa probablemente con cosas como la masonería son los fines últimos, sobre todo los que tienen quizás un alto grado, que bueno, que ya estamos hablando de algo, digamos, una visión muy diferente a los que podemos tener una postura tradicionalista, ¿no? Y bueno, y desde luego existen figuras como puede ser la de Simón Bolívar, que no sé realmente qué tratamiento se le da en tu página, pero me imagino que existe mucha controversia, ¿no? Nosotros tratamos de sacar la verdad de Bolívar y hemos recibido muchos palos en Venezuela por eso. De hecho, claro, la Academia Nacional de Historia nos odia por sacar las verdades de Bolívar, pero ¿no? Pero es que si muchas veces los mismos argumentos o cosas que resultan negativas para la imagen de Bolívar, las sacas tú de los documentos que ha publicado el mismo gobierno. Yo no me acuerdo ahora cómo se llama, pero hay una página en la que yo documentos de Bolívar donde incluso los documentos donde negociaba con los ingleses, o sea, eso está ahí, en la página está del gobierno. Sí, la página a la que te refieres es el Archivo Libertador y lo maneja el mismo gobierno de Venezuela. Exacto, entonces no estoy dejando nada que esté ni siquiera por fuera de ello. Pero bueno, hay un historiador que no puedo decir su nombre. Esto es una primicia, esto no lo sabe mucha gente. Y hay un historiador que es miembro de la Academia Nacional de Historia de Venezuela que nos ha contado que hay un documento que ellos tienen, que no se ha publicado, y en ese documento se dice que Bolívar se autonombra y se autoproclama el mismo libertador, que ese título no se lo dan como supuestamente dice la historiografía oficial, el pueblo de Venezuela. O sea que sería una señal de megalomanía tremenda, además. Sí, bueno, señales de megalomanía tremenda tenía Bolívar de más, o sea, él mismo también se autoproclamó dictador del Perú. Sí. Y a Bolivia le puso su nombre. Pues muchos dicen, no, que fue el mismo Congreso de Bolivia que por rendirle homenaje le dio su nombre, pero ¿quién controlaba el Congreso? Lo controlaba Bolivia. O sea, eso como Maduro diciendo, bueno, pero es que, ya va, pero es que, no sé, la constituyente se creó porque es que lo manda la constitución. No, exacto, es un caso similar, ¿no? Es como que en Venezuela el mismo Congreso o el Parlamento o la Asamblea Nacional, como se le llama en Venezuela, nombrara a Maduro, no sé, libertador, y entonces el segundo libertador de Venezuela. Y entonces a los clientes él dice, sí, lo que pasa es que bueno, ese documento lo tienen en resguardo y no lo van a sacar a la luz. Pero bueno, esperemos algún día de verdad poder conseguirlo. Estamos haciendo lo posible por darle a la luz. Sería un bombazo, bueno, a nivel... Claro, lo que pasa es que... Lo que pasa es que, claro, cualquier señal cualquier aparición de ese documento por fuera del archivo que existe sobre Bolívar, pues claro, sería señal de que evidentemente está saliendo de ahí, ¿no? Claro, por supuesto. Claro. O sea, por lo menos los que tienen conocimiento de su existencia, y más en Venezuela,
con el peligro que hay, pues sería como hasta peligroso dar a la luz eso, ¿no? Entonces, claro. pero... Yo me acuerdo que muchas veces asumimos que hay cosas que, bueno, que ya porque aparecen en un libro o porque aparecen o porque se entiende por el común de la gente, pues ya la información llega hasta ahí. Y hay mucha información y detalles y pormenores que se pasan muy por alto, tanto, o sea, que se pasan muy por alto tanto por la gente como incluso por los historiadores, que a ver, los historiadores son personas, ¿no? Los historiadores son personas que están ahí recopilando información y que tratan de transmitirla luego a través de una obra literaria o a través de la divulgación audiovisual o de lo que sea, y que no es extraño que uno, siendo una persona completamente normal, pues vas a estar leyendo un documento histórico, no hablo de un libro, un documento histórico, y se encuentres una curiosidad que dices, oye, mira, pues que esto no lo ha mencionado en ningún libro ni en ningún programa de televisión. Pero esto, a ver, es una cosa que puede pasar, ¿no? Es una cosa que pasa, y por eso sería genial que cada vez más existan personas que se dediquen justamente a la investigación histórica. De hecho, por ejemplo, personas como Elvira Roca-Barea, por ejemplo, precisamente con ese entusiasmo es que al final logran escribir obras como las que han escrito, ¿no? Sí, bueno. No necesariamente es una persona... Claro, de hecho, María Elvira ha escrito muy buenos libros sobre el tema de la leyenda negra, Imperofobia Sí, sí, sí. Muy recomendado para el que no lo conozca. Ella toma muchas fuentes e informaciones primarias, que es lo que debería de hacer la mayoría de los historiadores, ¿no? Porque hay muchos historiadores que dan más bien en sus libros opiniones y no se basan en la documentación histórica. Por ejemplo... Sí, y ya no hablemos de novelas como Isabel del alma mía, que yo no me he leído la novela, pero me estoy viendo la serie que está basada en la novela y me quedo horrorizado. Que además se asuman como reales tantas cosas. Esto es una novela, esto es una cosa importante. Sí, libros así y películas ya ni hablemos, ¿no? Porque películas es mucho peor el asunto. Sí. Que hay una película que se llama Oro, por cierto, que está basada, la escribió Pérez Reverte. Hicieron la película y Pérez Reverte hasta se cabreó y todo porque la película no tenía nada que ver, es casi todo leyenda negra. Para que se queje Pérez Reverte, que tampoco es, digamos, el más... Pérez Reverte es un personaje extraño, porque a él es como que le apasiona la época del Imperio Español, pero al mismo tiempo le tiene mucho cuidado a no exaltar demasiado ese cariño por esa época no fomenta mucho ese lamento por la desunión del mundo hispánico, y al final nos lleva justamente a plantearnos, bueno, ¿qué hacemos ahora? Porque hace falta, ¿no? Hace falta ese lamento de decir, joder, nos separamos. O sea, que si te tomas la vida en serio, como dice Chesterton, llega un momento en que tú lamentas eso, y al momento que lo lamentas, al momento que te das cuenta de que no vamos por un camino, digamos, por un destino común, es cuando tú dices, oye, mira, esto tiene que tener solución. Y eso al final, claro, sigue. Lo que pasa es que Pérez Reverte es afrancesado, ¿no? Y de hecho él dice que no, que él lamenta que no nos hayan terminado de conquistar a Napoleón. Sí, y eso es algo increíble, pero bueno, cada cabeza es un mundo, ¿no? Yo respeto a Pérez Reverte como escritor porque es un gran escritor, pero no comparto muchas ideas que él tiene, ¿no? Pero si nos ponemos a ver, eso pasa también en Venezuela. En Venezuela hay ahora una corriente hispanista, pero que es pro libertadores, algo que tampoco tiene sentido, ¿no? Sí, yo me he dado cuenta un poco de esto, sobre todo en Facebook, en algunos grupos, que es, a ver, yo entiendo que en principio, incluso si vas a hacer algún movimiento cultural o político, está muy difícil llegar a, digamos, restándole imagen a Bolívar, ¿no? Pero es que sobre todo a nivel político, ¿no? Sobre todo a nivel político es complicado. Es complicado porque, claro, si vas a ser honesto realmente, tienes que dejar muchas cosas en claro que van a doler a muchas personas.
pero sí, pero veo que existe esa corriente. De hecho, si me la puedes explicar un poco más, porque yo mismo no la entiendo, ¿no? No, bueno, yo me enteré de esa corriente justamente cuando entré en Venezuela colonial, ¿no? Que empezamos a publicar estos artículos sobre Bolívar, ¿no? Por ejemplo, por nombrar uno de los artículos, la ley de expropiación, porque Bolívar también aplicaba el expropiese de un personaje muy famoso. No tiene mucho, o sea, tiene bastante realidad aquel chiste de Emilio Lovera de utilizar la voz de Chávez para hacerle un Bolívar, ¿no? Sí, sí, no. Yo a veces hasta me imagino a Bolívar igual, con la misma voz, ¿no? Pero como te iba contando, ¿no? O sea, yo no tenía ni conocimiento de esta corriente, que de hecho es bastante numerosa, y empezamos a publicar estos artículos y veíamos gente que era hispanista, o sea, se sentía como orgullo de esa herencia española, pero veían como necesario la independencia, porque en España supuestamente habían, o sea, como ciertas cagadas, por no hablar de otro modo, y entonces pues la independencia era necesaria. Pero eso es como decir, bueno, pero es que claro, porque hay una falla, o sea, eso es como decir, bueno, como ahora está el presidente que está en España y está haciendo lo que le da la gana con el país, entonces vamos a declarar Galicia independiente, ¿no? No tiene nada que ver el hecho de que exista una mala administración puntual en el Estado para que tú digas, bueno, mire, es que me voy a agarrar aquí, voy a delimitar este territorio y me voy a salir de esto porque no me gusta. No. No, ese es el peor error que hay. En la unión está la fuerza, yo siempre lo he dicho. De hecho, si nosotros como hispanos queremos salir adelante, no nos va a quedar otra que unirnos. Porque el futuro del planeta cada vez está más a lo que es la globalización, y más bien los países se están uniendo. Ahí vemos la Commonwealth, los chinos, en grandes los rusos, y nosotros somos la Unión Europea, que al final es más alemana y francesa que otra cosa. O sea, al final te das cuenta que o bien somos los lacayos de otros imperios, que al final son formas nuevas de imperio, ¿no? Que existen. De hecho, que esto a cualquier persona que ha escuchado cantidad de veces a Chávez hablar del imperio yanqui, pues, o del imperio, pues cualquiera dirá, bueno, ¿pero qué estás hablando con mucha vista? No, es que mira, la verdad de donde sale, ¿no? O sea, yo desde luego estoy de acuerdo, Estados Unidos es un imperio y no por eso yo lo condeno, no condeno yo a Estados Unidos por el hecho de ser un imperio. Yo puedo condenar las acciones puntuales de una administración o la invasión que se haga sobre un país, sobre todo cuando al final lo desestabiliza, o X, ¿no? Pero el punto es que existen hoy en día, digamos, neoimperios en los cuales nosotros vamos a decidir en este siglo si nos convertimos en países lacayos de estos imperios y literalmente nos metemos. Cuando digo no, me refiero a todo. Desde cualquier país de Hispanoamérica que se pueda vender a los chinos, a los rusos, o bien un país hispanoamericano que se vende a Estados Unidos, o bien una España que se vende a Europa, o se vende a cualquier otro interés ajeno a ella, o nos unimos todos y marcamos nosotros mismos nuestra agenda, porque ahí está la cosa. Y eso nos lleva un poco al tema de este directo, ¿no? De este tema de la leyenda negra, porque precisamente la leyenda negra tiene efectos hasta el sol de hoy en distintos campos, ¿no? En la educación, en la cultura, pero es que también en la política. La política. Vemos al presidente de México, o sea, ¿cómo vamos a hablar de unión? ¿Cómo va a llegar a algo la cumbre iberoamericana, por ejemplo, si al final tienes al presidente de México diciéndole al rey de España que tiene que pedir perdón por algo que ocurrió hace años y por lo cual tendría que pedir perdón? Entonces, es que es una cosa de loco, ¿no? Y cuando incluso tienes al vicepresidente de España, a Pablo Iglesias, con la bandera Wimpala, que al final es un invento prácticamente británico, no tiene
ningún fundamento real en la historia. Entonces te das cuenta que justamente esa leyenda negra se retrasa hasta nuestros días y nos perjudica todo, en la unión del mundo hispánico, nos perjudica en la educación. Por ejemplo, en la educación nosotros vemos ese odio, ese resentimiento y esa indiferencia, porque desde Hispanoamérica se induce a tenerle odio a España, que en principio no habría ni siquiera que tenerle odio a España, habría que tenerle, en dado caso, odio a la monarquía hispánica. Pues, o sea, si van a odiar algo, pues por lo menos que entiendan qué es lo que están odiando, porque al final odian a un país que al final es lo que hoy en día es consecuencia de lo que fue la monarquía hispánica. Porque al final los conquistadores, los hijos de los conquistadores están en América, ¿no? Es una cosa que a muchos no les entra en la cabeza. Y entonces tú ves que en la educación existe eso, y yo lo viví en Venezuela. Yo viví en Venezuela, que yo discutía con la profesora de inglés y le decía, mira, pues qué, a ver, les hablaba del tema del imperio generador o del imperio que fue España, como el concepto del imperio destructor que fue Inglaterra, y porque incluso yo llegué a escuchar barbaridades por parte de profesores en Venezuela como que nos hubiese ido mejor si nos conquistaban los ingleses. Digo, bueno, probablemente a las personas que habitasen Venezuela les hubiese ido mejor, pero resulta que esas personas no iban a ser tú. Resulta que esas personas iban a ser probablemente, porque claro, es muy fácil tener un control total si reemplazas la población con tu propia gente. Es muy fácil, ¿no? O sea, estás jugando el juego con hacks, ¿no? Entonces, claro, si lo haces así y de paso, que ni siquiera los británicos, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, todo eso, ya luego una vez las 13 colonias independizadas hicieron lo que hicieron, ¿no? Pero el punto es que yo he llegado a escuchar estas barbaridades en Venezuela y luego también sé, por personas que han estudiado aquí en España, que del mismo modo que allá enseñan el odio, aquí enseñan la indiferencia. Y el desprendimiento o sea, figuras como Hernán Cortés y tal, pues ni se mencionan y tal, pero hasta ahí, o sea, que de por sí... No, y hasta se desprecia aquí en España. Exacto, o sea, hay una actitud de indiferencia hacia Hispanoamérica y de autodesprecio. Y eso desde el salón de clase. O sea, es grave. Y esto vemos que sigue siendo consecuencia justamente de esta leyenda negra. Y luego en la cultura, pues en el cine, como hemos hablado, no se hace... yo siempre digo que en Hispanoamérica pasa que evidentemente existe desde una postura de odio hacia cuando se hacen películas históricas, sobre todo, ¿no? Existe más aún que un odio hacia la monarquía hispánica, una especie de chauvinismo local, ¿no? Se limita a hacer una especie de oda al chauvinismo local, al mismo tiempo que no se hace algo en lo que realmente se nos demuestre de forma tangible para cómo podemos tener nosotros mismos. Yo no he visto una película en Venezuela sobre Jacinto Cobbin, por ejemplo, inventor de la vacuna de la lepra. No. Yo no he visto una película en España sobre Isaac Peral, el inventor del submarino. O sea, es que no... Entonces, claro, cuando ves eso, dices, bueno, pues es que de paso que se hace de las dos formas, ¿no? Nos induce en un chauvinismo local y al mismo tiempo no es un cine que tenga realmente fe en nosotros mismos. Y luego los efectos en digamos, el nivel psicológico del hispano. No hay realmente una honesta, un honesto aprecio por nosotros mismos. No lo hay. Y es que, claro, desde el momento que despreciamos más de la mitad de nuestras raíces, están justamente en esta monarquía hispánica, pues ya estamos empezando mal. Estamos condenando a nuestras propias raíces. Entonces, claro, cuando empiezas por ahí, ya todo lo demás, ¿cómo sale? Y... Tienes toda la razón. Si nosotros nos uniéramos como países, si juntamos a todo el Producto Interno Bruto de los países hispánicos, fuéramos la segunda potencia del mundo. Imagínate. Sí, sí. Y eso es sumando, porque si ya estuviéramos unidos, el Producto Interno Bruto fuera más alto porque no hubieran aduanas ni ningún tipo de muros que nos dividieran, ¿no? O sea, fuera muchísimo más alto. Seguro estuviéramos en el primer lugar de lo que es el Producto Interno Bruto. Y podríamos atacar de forma común a determinados problemas. El tema o sea, evidentemente,
yo entiendo que una hipotética unión no se puede realizar, por ejemplo, de golpe, ¿no? En el caso, por ejemplo, el caso de Colombia y las redes de narcotráfico. Evidentemente no es una cosa a la que le podamos, porque evidentemente desde el momento que se amplíe la frontera, desde el momento que existe una unión de fronteras, pues claro, eso tiene un beneficio al mismo tiempo que trae la expansión de los problemas, ¿no? Como es el caso del narcotráfico. Entonces, evidentemente son cosas que se tienen que abordar mientras se va gestando esa unión, porque precisamente si todos nos unimos para acabar con ese problema, porque ese problema no nos lo va a acabar ni Estados Unidos, ni lo va a acabar eso es una cosa que tendremos que acabarnos. Si Uribe hizo en Colombia lo que hizo en su momento, imagínate lo que haríamos nosotros como una comunidad contra el narcotráfico y contra este tipo de ¿no? Claro, ¿no? Y si te pones a ver, pues la Unión Europea ha hecho algunas cosas en el sentido de esta unión. Por ejemplo, Rumanía no estaba al nivel del resto de los países de Europa y ellos no tenían las fronteras abiertas de Europa. Pues algunos ejemplos se podrían tomar de la Unión Europea, ¿no? Hasta que todos estemos a un mismo nivel y haya pues el 100% de las fronteras abiertas. Pero hay que decir también que todos estos países hispanoamericanos pues nacieron de estas separaciones, ¿no? De estas mutilaciones del Imperio Español, y una forma de ellos solidificarse fue con el medio de este chauvinismo, ¿no? Y siempre han puesto a España como forma de justificar eso. Sí, exacto. Y siempre han puesto a España como el enemigo, ¿no? Como una forma de afianzar el chauvinismo, pero no se dan cuenta que al final nos estamos haciendo daño a nosotros mismos, porque nos estamos autodespreciando y nos estamos dividiendo. Entonces, un ejemplo en Estados Unidos. En estos días se celebró el Día de Acción de Gracias y ellos, de sus tradiciones británicas, ellos no la desechan, más bien se sienten orgullosos de sus raíces británicas. Entonces, ¿por qué ahí ves? Estados Unidos es la primera potencia del mundo? ¿Por qué los países hispanoamericanos nos está yendo mal? Pues estamos autodespreciándonos y no conocemos nuestro pasado. Por ejemplo, en 1821, en México, antes de independizarse, habían alrededor de 7 millones de habitantes y 4 millones eran indígenas. 100 años después, no había ni 10% de indígenas. Entonces, ¿de quién es la culpa? Claro. No, y no hablemos ya de los derechos que tenían los indígenas antes de las libertades desde un punto de vista francés, ¿no? Es decir, las libertades afrancesadas al final terminaron destruyendo la verdadera libertad que existía dentro de la monarquía hispánica, en donde evidentemente los indios tenían derechos, por ejemplo, sobre ciertas tierras, que luego ya pues perdieron estos derechos, porque claro, la idea de que todos tenemos que ser iguales, pues al final nadie tiene más que nadie, y cuando vas a ver, quitaron ciertas leyes que beneficiaban al final a grupos que estaban, digamos, o sea, no existía una claro. Uno de los primeros que hizo Bolívar fue expropiar de las tierras a los indígenas. Ellos vivían en resguardos, lo que se llama República de Indios en la época virreinal, ¿no? Y Bolívar quitó todos los resguardos indígenas y los llevó a subasta, y adivina quién compró esas tierras. No sé. Los criollos, que eran los que tenían el dinero. O sea, los mismos libertadores. O se las repartieron entre los mismos generales de la tropa insurgente de Bolívar. Claro. Pensé que lo habría comprado la misma familia. Pero sí, o sea, es que precisamente. Y porque claro, fíjate que claro, dentro de la monarquía hispánica no existe ese problema de definir a los grupos indígenas como grupos que necesitan apoyo para poder llegar a un desarrollo como se encargaba, digamos, el humanismo español, ¿no? De llevar al máximo potencial a cada pueblo. Mientras que, claro, el concepto de igualdad francés, que además, desde un punto de vista, creo yo, rusoniano, exalta
digamos, el estado natural del ser humano, despreciando, digamos, las creaciones civilizadoras, pues al final, desde esa postura, pues claro, hombre, ¿pero qué estás haciendo? Pero no, deja al indio tranquilo en su naturaleza, que está feliz. Da igual que en esa naturaleza donde nos lo imaginamos feliz, esté lleno de problemas, de miserias, ¿cómo se llama? Bueno, o sea, se abandonó esa postura en la que se tenía una preocupación sincera y bueno, había que hablar claramente justamente de que los grupos indígenas necesitaban ayuda para ese desarrollo, que sería muy polémica decir hoy en día, ¿no? Porque justamente se tiene todavía esa postura musulmana de exaltación de la cultura natural del hombre y es como que, vale, evidentemente cada pueblo tiene su cultura y sus raíces, pero una cosa es que otra cosa es no propiciar el desarrollo de los pueblos, que era lo que propiciaba la monarquía hispánica, sino dejarlo a la buena de Dios. Y al final lo que ha pasado con las repúblicas en Hispanoamérica es que han dejado a la buena de Dios a los grupos indígenas. Y se ve claramente en lugares como Perú, por ejemplo. No, y si te pones a ver qué es lo que estaba antes de que llegara la monarquía hispánica a América, una guerra constante entre los mismos indígenas, los caribes contra los arahuacos, los aztecas contra los tlacaltecas, en Perú los incas contra miles de pueblos, los chichipoyas, etcétera. Y más bien España lo que hizo fue pacificar y unir estos pueblos. Y antes inclusive tantas tribus indígenas con lenguajes muy diferentes entre unos y otros ni se podían comunicar. Y ahora España les dio un instrumento para comunicarse entre ellas, que fue el castellano. Y ojo, que España también reconocía las lenguas indígenas, las primeras... Y de hecho la gramaticalizó. Y hace poco me enteré que incluso al parecer se gramaticalizó antes el náhuatl o una lengua de estas antes que el alemán. Sí, exacto. Las primeras gramáticas náhuatl y quechua fueron anteriores a las alemanas, por ejemplo, ¿no? Entonces, inclusive los misioneros cuando iban a evangelizar a estos pueblos indígenas, ellos solían era aprender la lengua indígena, ¿no? Lo que pasa es que, claro, el español quedó como el idioma de lengua franca para poder comunicarse entre las diversas comunidades que habían en la América Española, porque como acabo de decir, cada tribu tenía un lenguaje diferente en el cual no se entendía. Por ejemplo, un caribe no podía entenderse, por ejemplo, con un chicha de Colombia. No podría. Era un lenguaje totalmente diferente. Y utilizaban pues el español para comunicarse pues entre estas tribus y sobre todo con la administración española en sí, que era el gobierno. Las repúblicas de indios, ellos se autogobernaban bajo las leyes españolas, aceptando el súbdito del rey, pero ellos seguían con sus costumbres tribales dentro de la... Y ahí están las misiones que existían en América y había pueblos enteros indígenas que estaban teniendo un desarrollo tremendo. De hecho, los grandes defensores de la monarquía hispánica durante las independencias fueron los indígenas. Creo que los tlaxcaltecas en México, ¿no? Estuvieron hasta el último momento del lado de la colonia. Sí, por supuesto. Y vemos también a los arahuacos en Venezuela, a los caquetíos también. El ejército de José Tomás Bóvez en Venezuela estaba lleno de indios flecheros, de los llanos. Y bueno, también está el ejemplo de Pasto, que los pastuzos, que eran la mayoría, eran indígenas, apoyaron hasta lo último a la monarquía hispánica, y Bolívar llegó arrasando y asesinando a toda la población de Pasto. La Navidad Negra de Pasto es sumamente famosa hasta hoy en día en esa tierra. Los mapuches en Chile también fueron altos defensores de la monarquía hispánica, los araucanos en Chile y en Argentina también, porque la zona de la Patagonia. Y fueron
yo siempre, hay un dicho en México que a mí me gusta, que dicen, la independencia lo hicieron los españoles y la conquista los indígenas. Sí, Porque sí, sí, sí. los que lideraron los movimientos independentistas fueron todos los criollos, los hijos de españoles. Bolívar era descendiente de españoles. Páez era descendiente de españoles también, de canarios. Andrés Bello, Miranda también de canarios. Muchísimas, Anzoátegui de vasco. Sí, 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 sí. Los libertadores eran descendientes de españoles y ellos fueron los que hicieron este movimiento de separación con la madre patria. Exacto. Mientras que Hernán Cortés tuvo que contar con, por ejemplo, con 3.000 creo que tlaxcaltecas para poder hacerle frente a los aztecas. O sea, al final lo que hicieron la intervención española en América fue lograr unir a los pueblos que estaban siendo oprimidos precisamente por un ente mayor. En este caso, por eso, los mexicas o los incas En Perú. O los caribes en lo que es el área del Caribe. Uf, los caribes creo que desde el momento uno hay manifiesto de esto, ¿no? El tema de Guacanegarix y Caonabo, justamente Caonabo eran caribes, ¿no? Y desde ahí se evidencia, o sea, es que desde el momento uno existe evidencia de ese enfrentamiento que había entre tribus, porque existieron unos que evidentemente querían tener un sistema de vida más pacífico y otros que bueno, que se comían los corazones de aquellos con los que se enfrentaban, ¿no? Yo de hecho tengo una canción en mi canal que bueno, que no sé si la has visto, una canción dedicada justamente a lo del Fuerte Navidad. Ese que justamente habla sobre eso, ¿no? Lo que hizo la tribu de Caonabo frente a los españoles que quedaron en el Fuerte de Navidad, los mataron a todos. O sea, no, y el mismo Colón cuando llega a las Bahamas se consiguen a los taínos, que son una tribu como más sociable, menos belicosa, pero desde el momento uno le dicen que existen unos indígenas que son enemigos de ellos, que practican la antropofagia, ¿no? Y entonces Colón no tiene contacto con ellos para llegar a la isla de la Española, y que se consigue con una tribu que sí es belicosa y no es nada pacífica, que son los caribes. Y entonces el de los caribes viene de lo que tú dices, ¿no? De que practicaban el canibalismo. Sí, 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 exacto. Y bueno, en Venezuela también habían estas guerras entre los caribes y las diversas etnias. Vemos los guayqueríes, al llegar los españoles pues fueron aliados de ellos, y en la batalla de Macarapana pues Guayquepuro era Caribe, ¿no? ¿Cómo? Guayquepuro era Caribe, corrígeme. Guaycaipuro era Caribe, y quien mata al indio Guayquepuro es otro indio que estaba del lado de los españoles. Claro, que es de la facción de los guayqueríes y de los arahuacos. Y si nos ponemos a ver, los caquetíos, que son de la zona de Falcón, eran aliados de los españoles y ayudaron en la conquista de otra tribu caribe que se llama los Yirejaras, que también tenían, como dicen en Venezuela, a monte al resto de las tribus de Venezuela. Sí, sí. Sí, es una constante. Eso se ve desde toda la historia de la conquista que o bien se encontraba un grupo que siempre era bastante probable que existiese un grupo belicoso cercano, pero o bien se llegaba a acuerdos pacíficos con tribus que no tuviesen ninguna actitud de rechazo hacia los españoles, y luego se apoyaba a los grupos que estuviesen siendo sometidos por otro grupo mayor o por otro grupo más con tendencias más bélicas que los españoles. Esto es una constante en toda la historia de la conquista. No, y si nos ponemos a ver, claro, cuando llegaron las denuncias de los frailes, de que hay que decir que, claro, una conquista también lleva algunas acciones bélicas, no hay que decir que no, pero siempre se le ofrecía pues convertirse a católicos
y aceptar al rey de España se le ofrecía una alianza, ¿no? Pero Carlos V, al llegar a algunas denuncias de los frailes a la corte, él paró la conquista y empezó a debatirse de eso por la Universidad de Salamanca, ¿no? Y se les reconocieron los derechos de estos indios y fue el nacimiento de las leyes de India. Eso no lo vemos en ningún otro derecho de la humanidad. Eso ocurre. Yo creo que ese es el factor que incluso pone más, o sea, que es el factor que incluso diferencia de forma positiva al Imperio Español incluso del Imperio Romano. O sea, es un momento inédito en la historia. Y más aún con grupos sociales tan diferentes, porque quizás se podían reconocer en el mundo europeo, se podían reconocer más entre otros. Pero cuando llegas a un entorno completamente desconocido y diferente al tuyo, y que todavía eso hayan tenido la conciencia para poder desarrollar estas leyes y aplicarlas, es una cosa que no tiene idea de mí. No, es tal cual. Jamás en la historia de la humanidad ningún imperio reconoció los derechos a los conquistados. E inclusive vemos personajes indígenas que tuvieron títulos nobles, como Alonso. Que estudiaron en universidades, que muchos dicen que no, que las universidades estaban destinadas únicamente para los españoles. Incluso hasta la misma nobleza indígena tenía más derechos que el plebeyo español que podía llegar para poder estudiar dentro de determinadas universidades. Sí, la Universidad de San Marcos en Perú es un gran ejemplo. Muchísimos indígenas estudiaron en ella. Nobles indígenas como el que nombré, Alonso Tauchi, fue uno, ¿no? Sí. Y grandes caciques, inclusive cuando dicen no, que los españoles se robaron el oro, los españoles le reconocieron títulos de minas a los caciques. Por lo menos en las minas de Potosí, en Bolivia, muchas de estas minas, los títulos de propiedad los tenían los caciques del Alto Perú. Y en Venezuela, la familia Bolívar también tuvo minas que le eran reconocidas, las minas de Aroa, y qué malo era el Imperio Español, ¿no? Con Bolívar. Sí. No, y además que existe el tema de que si acaso un 20% de lo que se ha ido en Hispanoamérica habrá ido a parar a las arcas peninsulares, a la península, porque y además se habrá ido en un 2x3 con las guerras con el resto de Europa. Pero luego el 80% restante es que se invertía en Hispanoamérica. Y a ver, claro. Obviamente se trae de España la tecnología y incluso hombres para poder trabajar las minas. Y luego, evidentemente, hay una parte que va a destinar, porque al final estamos hablando de un conjunto, no estamos hablando de que precisamente los territorios incorporados en América eran esos mismos territorios incorporados a un todo, que era la monarquía hispánica. Entonces, así como podía ir ese 20% a la península, podía haber ido quizá incluso un porcentaje mayor, pero resulta que el 80% como mínimo se quedaba en Hispanoamérica y es evidencia de esta reinversión, digamos, están las universidades, está el desarrollo de las ciudades. Y yo me doy cuenta, esto lo vi en un vídeo de la BBC hace poco, que destacan sin ningún tipo de lamento el tema de que, por ejemplo, el hecho de que Brasil se haya logrado independizar de Portugal sin desunirse, ¿no? Uh-huh. Y de cómo precisamente el hecho de que no se desarrollara la independencia en Brasil del mismo modo que se desarrolló en el resto de América es el hecho de que en Brasil no se permitía la creación de universidades. Y lo dicen y se quedan tan anchos. O sea, como si hubiese sido un error gravísimo por parte de la monarquía hispánica instalar universidades en el resto de América. No, ¿verdad? O sea, es que con tal de poder dejar de mostrar el fracaso administrativo de la monarquía hispánica, se destaca este factor. ¿Y esto qué dices? O sea, ¿está mal haberles dado educación? O sencillamente los errores pueden haber sido otros, errores administrativos de los Borbones después, los errores
la falta de previsión o de haber tomado ciertas medidas más duras frente a los partidos independentistas, pero no me digas que los errores era fueron crear universidades en toda América. Sí, de hecho, en Brasil tenían que viajar hasta Portugal para poder sacar a una carrera universitaria. Y hay un gran ejemplo que para que vean lo desarrollados que eran los países hispanoamericanos o las provincias de ultramar en aquel entonces, que mucha gente de los Estados Unidos iban a las universidades de Nueva España, o sea, de lo que hoy en día es México, a sacar carreras universitarias, en vez de ir a Inglaterra. De hecho, las hijas de, no sé si fueron de George Washington o de... No, de Thomas Jefferson, le leían Thomas Jefferson. En español. Sí, en español. Sí. Hablaba español y para ellos hablar en español era como hablar una lengua franca para poder comunicarse de mejor manera con gente de diversos países. Nos quedan 2 minutos, Terciomén. Sí. Vale. Pues nada, nada, simplemente señalar ese detalle, que de hecho hay que tener en cuenta que la independencia de Estados Unidos se dio mucho antes de los países hispanoamericanos, y obviamente en ese momento las 13 colonias no representaban nada ante todo el monstruo que significaba la monarquía hispánica. Y obviamente Estados Unidos era capaz de ver eso en su constitución. No, es más, entonces, los estadounidenses tomaron como gran ejemplo al Imperio Español. En la moneda, como lo dije anteriormente, pues tiene como base el real español, y si nos ponemos a observar bien el escudo de los Estados Unidos con el águila, es muy parecido al escudo de los reyes católicos de la monarquía hispánica. Así que bueno. Y las dos rayas de la S son las de el Plus Ultra. El Plus Ultra, correcto. Bueno, Terciomén, te dejo para que te despidas. Claro. Bueno, pues gracias a tu comunidad por recibirme. También se ha comunicado gente de la mía. Me alegro que existen estos momentos para conectarnos, para hablar. Y bueno, viva la hispanidad y viva la unión de los pueblos y pueblos. Así es, Tercio. Bueno, de verdad que es un gran placer tenerte la noche de hoy en la península, tarde en Venezuela, y bueno, esperamos contar siempre con tu apoyo. Tienes las puertas de Venezuela Colonial abiertas para lo que quieras, hermano. Y bueno, un gran abrazo hasta el otro lado de la cámara. Claro que sí, hermano. Un abrazo. Un abrazo. Nos vemos, entonces. Hasta pronto. Hasta pronto. Ya nos conectaremos luego. Seguro.